Después de 5 años, el millonario visita a su exmujer y hace algo que nadie esperaba. Carlos Montero salió de su coche de lujo, el brillo de la carrocería un insulto a la humilde tierra que lo rodeaba. El aire de la hacienda olía a vida, a trabajo, a todo lo que él había olvidado en su torre de cristal en la ciudad. Sofía estaba de espaldas, arrancando malas hierbas con una fuerza que parecía nacer de la misma tierra. No se giró. Sabía que era él. Podía sentir el peso de su presencia, un fantasma de un pasado que dolía como una herida abierta. Él se acercó, sus zapatos italianos hundiéndose torpemente en el suelo blando. «Sofía», dijo, su voz extraña en aquel silencio rural. Ella finalmente se detuvo y se levantó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Lo miró. En sus ojos no había sorpresa, solo un cansancio infinito. «Carlos». «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, su tono plano, desprovisto de emoción. «He venido a ayudarte. Sé que las cosas no han sido fáciles». Ella soltó una risa amarga. «Llegas 5 años tarde para ofrecer ayuda. Hemos estado bien sin ti y sin tu dinero». «Sofía, por favor, solo quiero hablar», insistió él. Pero sus palabras sonaban vacías, ensayadas. «No tenemos nada de qué hablar. Tu mundo y el mío ya no se tocan. Vuelve a tu ciudad, a tus negocios. Aquí solo hay trabajo y verdad, 2 cosas que dejaste de entender hace mucho tiempo». El rechazo fue tan firme como una pared de piedra. «Solo quiero asegurarme de que a Mateo no le falte nada», insistió Carlos, jugando la única carta que creía que le quedaba, la carta de su hijo. Pero Sofía no era la misma mujer que él había dejado atrás. La fragilidad había sido reemplazada por una fortaleza forjada en la soledad y la necesidad. A Mateo no le falta nada, Carlos. Especialmente no le falta amor, ni un techo, ni comida en la mesa. «Todo lo que ves aquí», dijo ella, abriendo los brazos para abarcar la modesta pero próspera hacienda, «lo he construido con estas manos. Para él. Sin tu ayuda, sin tu compasión tardía». Carlos se sintió increíblemente pequeño, su fortuna y su poder completamente inútiles ante la dignidad de aquella mujer. Vio a un niño de 8 años que los observaba desde el porche de la casa, con unos ojos grandes y curiosos que eran un reflejo exacto de los suyos. Era Mateo, su hijo. Un nudo se formó en la garganta de Carlos. ¿Puedo hablar con él?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía dudó un instante, su instinto protector luchando contra una pequeña chispa de esperanza. «Está bien», cedió finalmente. «Pero no le hagas promesas que no piensas cumplir. Ya has sufrido bastante con tu ausencia». Carlos asintió, sintiendo el peso de cada una de sus palabras. Se acercó lentamente al niño, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y anhelo. «Hola, campeón», dijo, intentando sonreír. El niño no respondió, solo lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. «¿Eres tú?», preguntó finalmente el pequeño. «¿Eres mi papá?». La pregunta Oli, tan simple y directa, destrozó las últimas defensas de Carlos. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Carlos se quedó en la hacienda, aceptando la incómoda hospitalidad que Sofía le ofreció, más por Mateo que por él. Las noches eran las peores. El silencio del campo, roto solo por el canto de los grillos, era un lienzo en blanco sobre el que se proyectaban todos sus remordimientos. Incapaz de dormir en la pequeña habitación de invitados, se levantó y caminó por la casa a oscuras. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando los modestos muebles y las fotografías en las paredes. Eran fotos de Mateo y Sofía, sonriendo, trabajando, viviendo una vida plena de la que él no había formado parte. Se sentía como un intruso, un fantasma en su propio pasado. En una pequeña estantería, junto a un jarrón con flores silvestres, vio una caja de madera tallada. La curiosidad, o quizás un anhelo desesperado por entender, lo impulsó a abrirla. Dentro, envuelto en un paño de seda descolorido, había un pequeño cuaderno de cuero. Era un diario, ***. El viejo diario de Sofía. Sintió una punzada de culpa al sostenerlo. Era una invasión a su privacidad, un límite que no debía cruzar. Pero la necesidad de comprender qué había salido tan mal
Como su amor se había convertido en cenizas, era más fuerte. Lo abrió con manos temblorosas. No leyó mucho esa primera noche, solo lo suficiente para sentir el dolor en las palabras de Sofía, la confusión y la soledad que la habían consumido en los meses previos a su divorcio. No entiendo qué ha cambiado, había escrito ella. Carlos está distante, frío. Es como si otra persona estuviera susurrándole veneno al oído. Carlos cerró el cuaderno de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Veneno. ¿Quién podría haberle susurrado veneno al oído? Los días siguientes en la hacienda fueron una tortura silenciosa para Carlos. Intentaba conectar con Mateo, pero el niño mantenía una distancia cautelosa, como si temiera que su padre pudiera desvanecerse en cualquier momento. Sofía, por su parte, lo trataba con una cortesía fría, limitando sus interacciones a lo estrictamente necesario. Carlos se sentía atrapado entre el anhelo de recuperar a su familia y la abrumadora culpa de su abandono. Ayudaba en las tareas de la hacienda, sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora se llenaban de ampollas al manejar el arado o reparar cercas. El trabajo físico lo agotaba, pero también le daba tiempo para pensar, para despejar la niebla de arrogancia que había nublado su juicio durante tanto tiempo. Veía a Sofía trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, su dedicación y su fuerza, una fuente constante de admiración y remordimiento. Ella nunca necesitó mi dinero, pensó Carlos mientras arreglaba una puerta desvencijada. Él, solo me necesitaba a mí. Y yo no estuve. Una tarde, mientras buscaba herramientas en el viejo cobertizo, encontró una caja con viejos álbumes de fotos. Se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a hojearlos. Eran imágenes de sus primeros años juntos, llenos de sonrisas, de amor, de sueños compartidos. Recordó al hombre que había sido, un joven ambicioso pero con un corazón lleno de amor por su esposa. ¿En qué momento se había perdido a sí mismo? ¿En qué momento había permitido que la ambición y la influencia de otros lo convirtieran en el monstruo que abandonó a su propia familia? La pregunta lo atormentaba, una espina clavada en su alma. Una noche de tormenta la electricidad se fue, sumiendo la casa en una oscuridad casi total. Sofía encendió velas, y la luz titilante creó un ambiente íntimo y confesional. Mateo ya dormía. Carlos y Sofía se quedaron sentados en silencio en la pequeña sala, escuchando la lluvia golpear el techo de zinc. Fue Sofía quien rompió el silencio. Nunca entendí por qué te fuiste de esa manera, dijo, su voz apenas un susurro. Un día me amabas, y al siguiente me mirabas como si fuera una extraña, una enemiga. Me acusaste de cosas horribles, de ser infiel, de querer solo tu dinero. Nunca me diste la oportunidad de defenderme. Carlos sintió que las palabras lo ahogaban. Yo creí que tenía pruebas, Sofía, confesó, su voz rota. Ricardo, él me mostró informes, fotografías. Me dijo que te habías cansado de nuestra vida, que tenías a otro. Yo era un idiota. Estaba ciego por los celos, y la inseguridad que él mismo alimentaba en mí cada día. ¿Ricardo?, preguntó Sofía, la confusión en su rostro. Pero si él era tu mejor amigo, tu mentor. Siempre fue tan amable conmigo. Esa era su máscara, dijo Carlos con amargura. Él quería el control total de la empresa. Tú eras un obstáculo. Nuestro amor te hacía mi prioridad, y él no podía permitir eso. Así que te eliminó de la ecuación, y yo fui su herramienta perfecta. El peso de la verdad finalmente cayó entre ellos, pesado y terrible. Sofía lo miró, y por primera vez en 5 años, no vio al millonario arrogante, sino al hombre del que se había enamorado, un hombre perdido y manipulado. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó ella, su tono suavizándose. Voy a recuperar lo que nos robó, respondió Carlos, y en sus ojos había una nueva determinación. No por mí, por nosotros. Carlos regresó a la ciudad con un propósito renovado. Ya no se trataba de negocios ni de orgullo, sino de justicia. Se reunió con Elena, su antigua secretaria, una mujer leal que había sido despedida por Ricardo poco después de su divorcio. Le contó todo lo que había descubierto, la manipulación, las mentiras, sus sospechas sobre el papel de Ricardo en la destrucción de su familia, y potencialmente, en el desvío de fondos de la empresa. Elena, que siempre había desconfiado de Ricardo, no se sorprendió. Siempre supe que había algo oscuro en ese hombre, dijo ella. Tenía una forma de aislarte de todos los que te apreciaban de verdad.
Déjame ver qué puedo encontrar. Todavía tengo algunos contactos dentro de la empresa que le deben lealtad a tu padre, no a él. Mientras Elena comenzaba a investigar discretamente, Carlos se enfrentó a un nuevo desafío, una campaña de desprestigio en los medios. Artículos anónimos comenzaron a aparecer en blogs financieros y tabloides, pintándolo como un ejecutivo inestable y desesperado, al borde de la quiebra personal, y culpando a otros de sus propios fracasos. La narrativa era tan específica y venenosa que Carlos supo de inmediato quién estaba detrás. Era el estilo de Ricardo: atacar en las sombras, destruir la reputación antes de dar el golpe final. Está intentando desacreditarme antes de que pueda hablar, le dijo Carlos a Elena por teléfono. Necesitamos encontrar algo sólido, y rápido. Ten paciencia, Carlos. Una red de mentiras tan grande siempre tiene un hilo suelto. Solo tenemos que encontrarlo, respondió ella, su calma un ancla en medio de la tormenta. La primera pista llegó en forma de un sobre sin remitente que apareció en el buzón de Carlos. Dentro había un informe financiero detallado que mostraba una serie de pagos realizados desde una cuenta offshore de la corporación a un detective privado llamado Alberto Morales. Los pagos coincidían con las fechas previas a su divorcio. El nombre le sonaba vagamente familiar pero no podía ubicarlo. Fue entonces cuando recordó las palabras que había leído en el cuaderno de Sofía, la mención de llamadas extrañas y visitas de hombres que le hacían preguntas incómodas. ¿Podría ser el mismo hombre? La segunda pista fue aún más reveladora. Elena, usando sus viejos contactos, logró obtener los registros de llamadas de la oficina de Ricardo de aquella época. Descubrió un patrón de llamadas frecuentes y largas entre Ricardo y el prestigioso abogado de divorcios que Carlos había contratado, un hombre que supuestamente solo le rendía cuentas a él. Las llamadas se habían intensificado justo en los días en que Ricardo le estaba presentando las pruebas de la infidelidad de Sofía. La imagen se estaba volviendo aterradoramente clara. Ricardo no solo lo había manipulado emocionalmente, sino que había orquestado cada detalle de su separación, controlando incluso a su propio abogado. No fue solo una traición personal, pensó Carlos, sintiendo una furia fría recorrer sus venas. Fue un golpe de estado corporativo y personal, ejecutado con una precisión quirúrgica. Sabía que tenía que enfrentarse a Ricardo, pero también sabía que necesitaba más que sospechas. Necesitaba una prueba irrefutable. Carlos decidió regresar a la hacienda. Necesitaba la paz de aquel lugar, pero sobre todo, necesitaba volver a mirar el cuaderno de Sofía. Sentía que la respuesta final estaba allí, escondida a simple vista. Cuando llegó, Sofía lo recibió con una mirada diferente. La frialdad había sido reemplazada por una preocupación cautelosa. Le mostró los informes y los registros de llamadas. Ella los estudió, en silencio, su rostro palideciendo a medida que las piezas encajaban. Recuerdo a ese abogado, dijo en voz baja. El día que me entregó los papeles del divorcio, tenía una sonrisa extraña, como si disfrutara de mi dolor. Esa noche, con Sofía a su lado, Carlos volvió a abrir el diario. Le pidieron a Elena que siguiera cuidando a Mateo para no preocuparlo. Juntos, leyeron las entradas de aquellos meses oscuros, pero esta vez, las leyeron con una nueva comprensión. Las palabras de Sofía, llenas de confusión y dolor, eran ahora un mapa de la traición de Ricardo. Y entonces, lo encontraron. Escondida entre dos páginas pegadas, había una pequeña fotografía descolorida. Sofía la había tomado con su viejo teléfono, una foto borrosa pero inconfundible. En ella se veía a Ricardo Rivas y al abogado de divorcios de Carlos sentados en la terraza de un café, riendo y brindando con copas de champán. La fecha impresa en la esquina inferior de la foto era del día después de que su divorcio se hizo, y era definitivo. Era la prueba que necesitaban. La imagen de la celebración de su dolor. Algo se rompió dentro de Carlos en ese momento. La última pizca de duda, el último vestigio de afecto por el hombre que había sido su mentor, se hizo añicos. La confrontación fue inevitable. Carlos, armado con la fotografía y los informes, fue directamente a la oficina de Ricardo, el rascacielos que una vez había simbolizado su éxito compartido. Entró en el despacho sin ser anunciado. Ricardo estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, la viva imagen del poder y el control. Al ver a Carlos, sonrió con suficiencia. «Carlos, qué sorpresa, ¿has venido a suplicar por tu antiguo puesto? Me temo que ya es demasiado tarde».
Carlos no dijo nada. Simplemente dejó la fotografía sobre el escritorio. La sonrisa de Ricardo se desvaneció al instante. Miró la foto, luego a Carlos, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en furia. ¿De dónde has sacado esto?, siseó. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Ricardo, respondió Carlos, su voz tranquila pero cargada de una intensidad helada. Ricardo se levantó de un salto, su compostura rota. Esa foto no prueba nada, es una coincidencia, estás desesperado, inventando conspiraciones para justificar tu propio fracaso. Pero su pánico era evidente. Mi único fracaso fue confiar en ti, dijo Carlos. Ricardo se acercó a él, su rostro contorsionado por el odio. Fracaso es lo que eres. Un sentimental, un débil, siempre lo fuiste. Yo construí este imperio, mientras tú jugabas a la casita feliz con esa campesina. Ella te estaba frenando, te estaba debilitando. Deberías agradecérmelo. Y entonces, pronunció las palabras que sellarían su destino. Tu fracaso fue mi mayor victoria, Carlos. Ver cómo la dejabas, cómo te consumías por dentro. Fue el mayor placer de mi vida. La confesión, dicha con tanto veneno y orgullo, quedó suspendida en el aire. Era todo lo que Carlos necesitaba escuchar. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El aire en el Tribunal de Justicia era denso y pesado, cargado con los susurros no dichos y la tensión palpable de un centenar de personas que contenían la respiración, esperando el comienzo de la batalla final que definiría el destino de todos los presentes. Las imponentes paredes de madera oscura, pulidas por más de un siglo de secretos y sentencias, parecían absorber la poca luz que se filtraba desde los altos ventanales, creando un ambiente solemne y opresivo, que magnificaba el drama que estaba a punto de desarrollarse en aquel sagrado recinto. Carlos y Sofía estaban sentados uno al lado del otro en la primera fila, un frente unido y silencioso contra el mundo que los había juzgado y condenado durante tanto tiempo sin conocer la verdad. Él llevaba un traje sencillo pero elegante, completamente despojado de la arrogancia y la ostentación de su vida anterior. Su rostro serio pero sereno, mientras que ella vestía un vestido modesto, de color azul oscuro que no lograba ocultar la inquebrantable fuerza de acero en su mirada. Frente a ellos, en la mesa de la defensa, Ricardo Rivas sonreía con una confianza insultante y desmedida, intercambiando bromas en voz baja con su costoso y afamado equipo de abogados. Un grupo de hombres con sonrisas de tiburón y reputaciones impecables. Parecía un rey en su corte, absolutamente convencido de su inminente e inevitable victoria. La sala estaba completamente abarrotada de periodistas ansiosos, listos para devorar cada palabra y transmitirla al mundo en tiempo real. El juez, un hombre mayor de rostro severo y ojos cansados, golpeó su mazo con fuerza, y el sonido seco y autoritario silenció la sala por completo. Comencemos, dijo su voz grave, y la batalla final dio comienzo, una que revelaría verdades enterradas durante años. El abogado de Ricardo, un hombre llamado Velasco, con una reputación de ser tan brillante como absolutamente despiadado, se levantó con una elegancia teatral, que dominó la sala de inmediato, capturando la atención de todos los presentes como un actor principal en su escenario. Su voz, suave pero cortante como el cristal, llenó cada rincón del silencioso tribunal. Señoría, distinguidos miembros del jurado, lo que tenemos aquí ante nosotros no es un complejo y aburrido caso de fraude corporativo, como la acusación quiere hacerles creer. Es una historia mucho más antigua, y lamentablemente, mucho más común de lo que imaginamos. Es la simple y patética historia de un hombre despechado, el señor Carlos Montero, y una mujer terriblemente oportunista, la señora Sofía García, que han conspirado juntos para destruir la reputación intachable de mi cliente, por pura y simple venganza personal, nacida de la envidia y el fracaso. Hizo una pausa dramática y calculada, dejando que sus venenosas y destructivas palabras se asentaran en el aire, buscando sembrar la semilla de la duda en la mente del jurado. A lo largo de este juicio, presentaremos pruebas irrefutables de que el señor Montero, tras una desastrosa serie de malas decisiones empresariales que pusieron a la compañía al borde de la quiebra, intentó desesperadamente desviar fondos de la empresa para cubrir sus enormes pérdidas personales. Y cuando fue descubierto por mi cliente, en un acto de valentía y lealtad a la empresa, en lugar de aceptar su responsabilidad, recurrió a su exmujer para montar este circo mediático, prometiéndole una generosa parte del botín si le ayudaba en su elaborada y cruel farsa.
Esto es una locura, una mentira completa y absoluta, pensó Carlos, sintiendo cómo la ira le subía por el pecho como un fuego incontrolable, pero la mano de Sofía sobre la suya, firme y tranquilizadora, lo mantuvo anclado en la realidad. No podía permitirse perder el control, no ahora, no tan cerca del final de esta larga pesadilla. Velasco llamó a su primer testigo, un contable de la empresa que, con voz nerviosa y evitando a toda costa la mirada directa y acusadora de Carlos, testificó bajo juramento haber visto a Carlos realizar transferencias sospechosas a cuentas no autorizadas en paraísos fiscales, describiendo fechas y montos con una precisión estudiada. Era una mentira flagrante, un perjurio comprado y pagado con dinero sucio y promesas de seguridad, pero presentado con suficientes documentos falsificados, y una jerga financiera tan enrevesada que sonaba completamente convincente para los oídos inexpertos del jurado, que asentían con gravedad ante cada revelación. El abogado de la acusación intentó desmantelar su testimonio con preguntas incisivas y directas, pero el testigo había sido bien entrenado por el equipo de Velasco, respondiendo a cada pregunta con evasivas calculadas o con respuestas memorizadas que no dejaban lugar a dudas razonables, creando un muro de falsedades casi impenetrable. Sofía observaba al hombre en el estrado, y en lugar de sentir rabia o desprecio, sintió una profunda y amarga lástima por su debilidad. Era un peón en el juego de Ricardo. Un hombre asustado que había vendido su alma por seguridad o por dinero, sacrificando su integridad por un plato de lentejas envenenadas. Pobre hombre, qué terrible debe ser vivir con tanto miedo, pensó ella, su corazón compadeciéndose del títere. El miedo lo ha convertido en una marioneta, y ni siquiera se da cuenta de los hilos invisibles que lo manejan, de la cárcel sin barrotes en la que se ha metido por el resto de su vida. La mañana avanzó de esa manera, con Velasco tejiendo una red de mentiras cada vez más sólida y creíble, presentando correos electrónicos manipulados y testimonios de supuestos expertos, que pintaban a Carlos como un ejecutivo incompetente, volátil y emocionalmente inestable, al borde de un colapso nervioso. La atmósfera en la sala comenzó a cambiar peligrosamente en su contra. El golpe más bajo y cruel llegó justo antes del receso del mediodía. Un ataque personal y despiadado diseñado no solo para humillar, sino para destruir por completo la credibilidad y la dignidad de Sofía. Velasco, con una expresión de falsa compasión en su rostro que le revolvió el estómago a Carlos, se giró hacia ella, fijando su mirada depredadora como un lobo que ha encontrado un punto débil en su presa. Y luego tenemos a la señora García, dijo, su tono goteando con descendencia y un desprecio apenas disimulado que resonó en toda la sala. Una mujer que, según su propia historia, vivió en la pobreza durante años, criando sola a su hijo con enormes y admirables dificultades. ¿Y ahora debemos creer que su repentino y profundo interés en los complejos asuntos corporativos de su exmarido es pura y desinteresada coincidencia? Se acercó a la mesa de la defensa y recogió una carpeta con un gesto teatral, como un mago a punto de realizar su truco más cruel y aplaudido. Presento como prueba los registros bancarios de la señora García. Verán, señoría y miembros del jurado, que en las últimas semanas ha recibido importantes y cuantiosas sumas de dinero del señor Montero. Un pago por su silencio, o quizás, un pago por su valiosa colaboración en esta elaborada y dolorosa farsa. Era el dinero que Carlos le había transferido para los gastos legales de su defensa. Pero Velasco lo presentó de la forma más sucia y retorcida posible, como el pago a una cómplice mercenaria. «Mire a esta mujer, señoría», exclamó, señalándola sin pudor alguno. «Solo busca su dinero, como siempre lo ha hecho». La humillación pública fue como una bofetada helada en el rostro. Sofía sintió que todas las miradas de la sala la atravesaban, juzgándola, condenándola sin conocerla. Algo estaba a punto de romperse en su interior. Cuando se reanudó la sesión por la tarde fue el turno de Carlos de subir al estrado. Caminó con paso firme y decidido, cada paso resonando en el silencio del tribunal. Plenamente consciente de que el peso de su futuro y el de su familia descansaba enteramente sobre sus hombros y la veracidad de sus palabras. Su abogado le hizo las preguntas iniciales, permitiéndole contar su versión de la historia sin interrupciones, dándole el espacio para establecer la verdad. Carlos habló con una calma y una claridad que sorprendieron a muchos en la sala, incluido al propio Ricardo, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y creciente nerviosismo. No sonaba como un hombre desesperado o vengativo, sino como un hombre que había encontrado por fin la verdad después de un largo y doloroso viaje por la oscuridad de la manipulación y el autoengaño.
Describió su relación con Ricardo, cómo lo había idolatrado como a una figura paterna, cómo había confiado en él ciegamente, entregándole su vida y sus decisiones más importantes sin dudarlo ni un solo segundo. Habló de la manipulación sutil, de las mentiras susurradas al oído como un veneno lento que habían envenenado su NT y destruido su matrimonio por completo. Ricardo Rivas no solo me robó mi empresa, su señoría, dijo Carlos, su voz resonando con una convicción inquebrantable que llenó cada rincón del tribunal. Me robó mi pasado, me hizo creer que la mujer que amaba era mi enemiga, me hizo abandonar a mi propio hijo. Convirtió mi vida en una jaula dorada, en una mentira brillante y vacía, y lo hizo todo para poder tomar el control total de nuestro imperio, pieza por pieza. Estoy diciendo la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad, pensó, concentrándose en el rostro de Sofía, que era su faro de esperanza en medio de la tormenta. Velasco se levantó para el contrainterrogatorio, moviéndose con la gracia silenciosa de un depredador, que acorrala a su presa con movimientos lentos y calculados, saboreando el momento. Su estrategia era clara y brutal: destrozar la credibilidad de Carlos, pintarlo como un hombre débil, paranoico y consumido por la venganza hacia su antiguo mentor y benefactor. ¿No es cierto, señor Montero, que usted ha estado bajo un estrés considerable últimamente, tal vez más del que puede manejar? Comenzó, su tono falsamente empático, diseñado para provocar una reacción emocional y hacerlo parecer inestable ante el jurado. ¿No es cierto que el fracaso de su último proyecto internacional le costó a la empresa millones de dólares, y que mi cliente el señor Rivas tuvo que intervenir personalmente para salvar la situación de su manifiesta incompetencia? Eso no es cierto, y usted lo sabe perfectamente, señor Velasco, respondió Carlos con una calma imperturbable, sin caer en la trampa. El CTO fue saboteado desde dentro, con la intención de hacerme fracasar. «¿Saboteado?», repitió Velasco con una sonrisa burlona y condescendiente que crispó los nervios de Carlos. ¿Por quién? ¿Por fantasmas? ¿O es simplemente más fácil culpar a otros de sus propios y evidentes fracasos? ¿No es todo esto simplemente un intento desesperado de un hombre acabado por llevarse a todos por delante en su inevitable caída? Cada pregunta era un golpe, diseñado para hacerlo estallar, para que perdiera la compostura. Pero Carlos respiró hondo, recordando las lecciones de humildad y paciencia que había aprendido en la hacienda. Mi mayor fracaso, señor Velasco, dijo, mirando directamente al jurado, fue confiar en el hombre equivocado. Y he pasado los últimos meses de mi vida pagando por ello, y tratando de enmendar ese terrible error con cada fibra de mi ser. La tensión en la sala era casi insoportable. Se podía cortar con un cuchillo, cuando llamaron a Sofía al estrado. Su mera presencia cambió la energía del lugar por completo. No había en ella ni un solo rastro de la mujer humillada y vulnerable de la mañana. Se movía con una dignidad serena, con la fuerza tranquila y arraigada de la tierra que había trabajado durante años con sus propias manos. Se sentó, miró al juez directamente a los ojos, su mirada firme y clara, y juró decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con una voz que no vaciló ni por un instante. Su abogado comenzó el interrogatorio, pero era evidente desde el primer momento que ella tenía el control absoluto de la narrativa, que no sería una víctima en esta historia. Habló de su vida en la hacienda, de la alegría y las dificultades de criar a Mateo sola. No se quejó, no culpó a nadie, simplemente describió su realidad con una honestidad brutal y conmovedora, que desarmó a la sala y capturó la atención de todos, desde el jurado hasta el último periodista en la galería. Durante 5 largos años, creí que el hombre que amaba me había abandonado porque yo no era lo suficientemente buena para él, dijo, su voz clara y sin un solo temblor. Creí que había elegido la ambición por encima del amor que nos teníamos. Y aprendí a vivir con ese dolor. Construí un mundo para mi hijo con mis propias manos. Un mundo pequeño, sí, pero honesto y lleno de amor incondicional. Hizo una pausa, y todas las miradas estaban fijas en ella, cautivadas por su historia de resiliencia. Pero hace unos meses, descubrí que la historia era mucho más cruel. No fui abandonada, fui eliminada. Fui un obstáculo que debía ser apartado del camino para que Ricardo Rivas pudiera completar su plan maestro de traición y codicia.
«¡Objeción!», gritó Velasco poniéndose de pie de un salto, su rostro generalmente compuesto desencajado por la sorpresa y la furia. «La testigo está especulando. Está contando un cuento de hadas. No hay ninguna prueba de estas acusaciones fantásticas y melodramáticas». El juez frunció el ceño, pareciendo dudar por un instante, influenciado por la vehemencia y la reputación del famoso abogado. «Señora García, ¿tiene usted alguna prueba tangible que sustente lo que acaba de decir? Son acusaciones extremadamente graves contra un hombre de negocios respetado». Sofía miró a su abogado, quien asintió levemente, dándole la señal que había estado esperando durante tanto tiempo, el momento que había ensayado en su mente una y mil veces. Luego, se giró hacia el juez, su expresión solemne y llena de una certeza inamovible que silenció a toda la sala. «Sí, señoría, la tengo». El murmullo que recorría la sala se convirtió en un silencio expectante, denso y cargado de una anticipación casi eléctrica. Sofía se inclinó con calma y tomó un objeto de la mesa de pruebas. Era un viejo cuaderno de cuero, visiblemente gastado por el tiempo y el uso, un objeto humilde y personal en medio de la fría formalidad del tribunal. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo, como un estandarte de la verdad que había guardado durante años. «Esto», dijo, su voz llenándose de una emoción contenida que conmovió a todos los presentes, «es mi diario. Durante años, fue mi único amigo y confidente. Aquí escribí mis miedos, mis esperanzas, y también los extraños sucesos que precedieron a mi divorcio». Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, una grieta visible en su fachada de imperturbable confianza. «Esto no puede ser verdad, ella no debería tener eso aquí», pensó él, sintiendo una gota de sudor frío recorrer su sien. Por primera vez en todo el juicio, el miedo puro y desnudo asomó en su rostro. La marea estaba a punto de cambiar drásticamente. «Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas». Velasco soltó una risa, un sonido hueco y forzado que no engañó a nadie en la sala, un intento patético de recuperar el control que se le escapaba de las manos. Su nerviosismo era evidente en el temblor de sus manos y en el brillo de sudor en su frente. «¿Un diario personal? Señoría, ¿de verdad vamos a permitir que este honorable tribunal se convierta en el escenario de las fantasías adolescentes de la testigo? Esto es un insulto a la justicia. Es material completamente inadmisible». «Se equivoca, señor Velasco», replicó Sofía con una calma gélida que silenció su burla de inmediato y lo dejó sin palabras. «No está lleno solo de sentimientos y lamentos, está lleno de fechas, de nombres, de detalles concretos y verificables. Detalles que en su momento no entendí pero que ahora encajan perfectamente como las piezas de un rompecabezas macabro». Abrió el cuaderno con manos firmes, su pulso acelerado pero su determinación intacta. «Por ejemplo, aquí, en la entrada del 14 de octubre, describo una llamada muy extraña de un hombre que se identificó como un investigador privado. Dijo que trabajaba para Carlos pero su tono era amenazante y me hizo preguntas muy extrañas sobre mi vida personal». Colgué asustada. Al día siguiente, según mis notas, Ricardo le dijo a Carlos que tenía pruebas irrefutables de mi supuesta infidelidad. Pasó otra página con cuidado, el sonido del papel viejo resonando en el silencio. «Y aquí, el 2 de noviembre, escribí sobre cómo vi al señor Velasco, su abogado, saliendo de una reunión privada con Ricardo Rivas en un café, días antes de que yo recibiera los papeles del divorcio. Parecían muy amigos, celebrando algo con champán». La sala entera se giró para mirar a Velasco, cuyo rostro había perdido todo su color, su arrogancia desvanecida como el humo en el viento, dejando al descubierto a un hombre culpable. El golpe final fue demoledor y resonó como un trueno en el silencio de la sala, un golpe del que Ricardo Rivas no podría recuperarse jamás. «Y la pieza más importante de todas, la que conecta todos los puntos», continuó Sofía, su voz firme como una roca, sin dejar espacio a la duda, «está aquí. Una entrada del 20 de septiembre. En ella, escribo sobre una conversación que escuché por accidente a través de la puerta del despacho entre Ricardo y un hombre al que llamó Morales. Ricardo le estaba dando instrucciones muy claras y detalladas para crear un escenario convincente que no dejara dudas a Carlos, y le mencionó un pago generoso que se haría desde una cuenta especial para milagros. «Todo está aquí, señoría».
la fecha, el nombre, las palabras exactas. En ese preciso instante, como si fuera una escena de una película perfectamente guionizada por el destino, la puerta principal del tribunal se abrió de par en par. Un hombre de mediana edad, con el rostro pálido pero decidido, enculeso, PRO con acento agudo en la sala, flanqueado por 2 oficiales de policía. Era Morales, el detective privado. El abogado de la acusación se levantó, su voz resonando con triunfo. Señoría, la Fiscalía llama a un testigo sorpresa. El señor Alberto Morales, quien se ha entregado voluntariamente a las autoridades esta misma mañana, y está dispuesto a confesar su participación en la conspiración orquestada por el señor Ricardo Rivas. El caos estalló en la sala. Ricardo se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia y pánico. Es una trampa. Miente, no sé quién es ese hombre. Pero era demasiado tarde. La verdad, como un río represado durante demasiado tiempo, había roto por fin el dique de mentiras, y su corriente era imparable. Morales subió al estrado y, con una voz que temblaba al principio pero que fue ganando fuerza y convicción a cada palabra, lo confesó absolutamente todo, sin omitir ningún detalle sórdido. Detalló con una precisión escalofriante cómo Ricardo lo había contratado para fabricar pruebas falsas contra Sofía, cómo había falsificado fotografías, contratado a actores para que la siguieran por la ciudad creando situaciones comprometedoras, y realizado las llamadas amenazantes que ella había descrito con tanta exactitud en su cuaderno. Como prueba de sus afirmaciones presentó grabaciones de sus conversaciones con Ricardo, copias de los cheques que había recibido como pago por sus servicios ilegales, y los informes falsos que había redactado para engañar a un joven e inseguro Carlos. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la carrera y la libertad de Ricardo. El imperio de mentiras del magnate, construido con tanto cuidado durante años, se derrumbó en cuestión de minutos, ante los ojos de todos los presentes y de las cámaras que transmitían en vivo para todo el país. Ricardo se desplomó en su silla, un hombre roto y vencido, su arrogancia evaporada por completo, dejando solo a un criminal expuesto y patético. El juez, con el rostro sombrío y una expresión de profunda decepción, dictó su orden sin vacilar. En vista de este testimonio y las pruebas irrefutables presentadas, ordeno la detención inmediata del señor Ricardo Rivas bajo sospecha de perjurio, conspiración para cometer fraude y obstrucción a la justicia. 2 alguaciles se acercaron a Ricardo, le leyeron sus derechos y le pusieron las esposas. El sonido metálico de los grilletes al cerrarse fue el punto final de una era de engaño. Carlos y Sofía se miraron, y en sus ojos había lágrimas, no de tristeza, sino de una abrumadora y dulce liberación. Se abrazaron en medio de la sala, un abrazo que sellaba el final de su larga pesadilla y el comienzo de su nueva vida. La multitud de periodistas se arremolinó a su alrededor al salir del tribunal, los flashes de las cámaras estallando como fuegos artificiales en una noche de celebración, el sonido de los obturadores creando una sinfonía caótica de victoria. Pero ellos apenas se dieron cuenta del tumulto que los rodeaba. En ese momento, solo existían ellos 2 en el mundo, un refugio de paz y calma en medio del huracán mediático, anclados el uno en el otro, comunicándose sin palabras. Habían ganado. No solo un caso judicial, sino que habían recuperado su honor, su verdad, y, lo más importante de todo, la posibilidad de un futuro juntos. Un futuro que les había sido cruelmente robado por la ambición de un solo hombre. Fueron recibidos por una nueva oleada de reporteros en las escalinatas, cada uno gritando preguntas. Señor Montero, ¿qué se siente al ser vindicado de esta manera? Señora García, ¿volverá con su exmarido ahora que la verdad ha salido a la luz? Carlos levantó una mano, pidiendo silencio. Y sorprendentemente, lo consiguió. La multitud se calló. Hoy, la justicia ha hablado, dijo, su voz clara y fuerte, sin un rastro de rencor. Pero esta victoria no es mía. Pertenece a esta mujer valiente, afirmó, mirando a Sofía con una admiración infinita y un amor renovado, que nunca perdió la fe en la verdad, incluso cuando todos la abandonaron, incluyéndome a mí. En cuanto al futuro de la empresa, mi único objetivo ahora es limpiarla de la corrupción, y convertirla en un ejemplo de integridad. Y en cuanto a mi futuro personal, hizo una pausa, su mirada fija en la de Sofía, mi único objetivo es pasar el resto de mi vida tratando de merecer el perdón y la confianza de mi familia.
Sus palabras, cargadas de una sinceridad innegable, parecieron satisfacer a la prensa por el momento, que se apartó para dejarlos pasar. Dentro del coche que los esperaba, el silencio era un bálsamo bienvenido y necesario, después del ruido y el tumulto del tribunal. Se sentaron uno al lado del otro, sin tocarse, pero la conexión entre ellos era más fuerte que nunca, una corriente invisible de alivio y entendimiento que llenaba el pequeño espacio. Vieron por la ventanilla cómo el imponente edificio del tribunal se hacía cada vez más pequeño a medida que se alejaban, un símbolo del pasado que estaban dejando atrás para siempre, un capítulo cerrado. «Pensé que te perderías en el contrainterrogatorio», dijo Sofía en voz baja, rompiendo el silencio con una confesión sincera. «Velasco fue brutal, no se detuvo ante nada para hacerte parecer un monstruo». Carlos sonrió levemente, una sonrisa cansada pero genuina. Casi lo consiguió. Estuve a punto de explotar de rabia. Pero entonces te miré a ti, sentada ahí, tan digna, tan fuerte. Y recordé por qué estaba luchando realmente. No estaba luchando por dinero o por una empresa. Estaba luchando por nosotros, por Mateo, por la vida que nos quitaron injustamente. Yo también tuve mucho miedo, confesó ella, su voz apenas un susurro. Cuando sacó los extractos bancarios, por un momento, sentí que el mundo entero me veía como él me describía. Una oportunista sin escrúpulos, una mujer interesada. Nunca más, dijo Carlos, su voz llena de una promesa solemne y profunda que sabía que cumpliría. Nunca más permitiré que nadie te haga sentir así. Pasaré el resto de mi vida protegiéndote a ti y a Mateo de todo el mal de este mundo. Es lo único que me importa de verdad. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Sofía finalmente. Carlos la miró, y en sus ojos había una ternura que ella no había visto en años. «A casa», respondió él simplemente. La palabra flotó en el aire, llena de un significado nuevo y profundo. El coche finalmente tomó el camino de tierra que llevaba a la hacienda. A lo lejos, vieron la pequeña casa de adobe, con un hilo de humo saliendo de la chimenea, una imagen de hogar y calidez que les llenó el alma. Elena se había quedado cuidando de Mateo para protegerlo del circo mediático, convirtiéndose en una amiga leal. La escena era tan normal, tan pacífica, que contrastaba violentamente con el caos y la malicia que habían dejado atrás en la ciudad. Era como entrar en otro mundo, un santuario donde la vida seguía un ritmo más lento, más honesto y más real. «Hemos vuelto», dijo Sofía, más para sí misma que para Carlos, saboreando cada sílaba de la frase. La palabra hemos sonaba completamente natural en sus labios, como si nunca hubieran dejado de ser un nosotros. La puerta de la casa se abrió de repente y Mateo salió corriendo, sus pequeños pies levantando polvo a su paso. Al ver el coche, su rostro se iluminó con una sonrisa pura y radiante que podría haber derretido el corazón más duro. «¡Mamá!». «¡Papá!», gritó, agitando los brazos con una alegría incontenible. Y en ese grito, en esa simple palabra, papá, pronunciada con tanto amor, estaba oda la redención que Carlos había estado buscando durante meses. El veredicto del juez no importaba, la opinión pública no importaba, solo importaba eso, ser papá otra vez. Carlos salió del coche y se arrodilló, abriendo los brazos justo a tiempo para recibir el impacto del pequeño cuerpo de su hijo. Mateo se aferró a él con fuerza, escondiendo su rostro en el cuello de su padre. «Pensé que no volverías nunca», susurró el niño. «Siempre volveré a ti», respondió Carlos, su voz ahogada por la emoción, «siempre». Sofía se acercó, y los rodeó a ambos con sus brazos, un círculo de amor y protección, finalmente completo, inquebrantable. 5 años después, la hacienda de Sofía era un faro de prosperidad y esperanza. Lo que antes era una pequeña granja de subsistencia, se había transformado en un próspero centro de agricultura sostenible y educación comunitaria. Cada año, atraía a más de 500 visitantes de todo el país, interesados en aprender sus técnicas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. El proyecto había generado 30 nuevos empleos estables para la gente de la región, revitalizando la economía local. Carlos, por su parte, había cumplido su promesa. Transformó su corporación de un gigante depredador a una empresa con conciencia social. Implementó políticas de comercio justo,
mejoró drásticamente las condiciones laborales de sus empleados y destinó el 20% de las ganancias anuales a una fundación que apoyaba proyectos educativos y ambientales en comunidades rurales, inspirada en el trabajo de Sofía. Un joven periodista visitó la hacienda para un artículo sobre este nuevo modelo de negocio ético. Encontró a un hombre de cabello canoso pero de espíritu joven, trabajando codo con los agricultores locales, con la tierra manchando sus manos. Era Carlos Montero. Señor Montero, todos en el mundo de los negocios dicen que usted lo dejó todo por esta vida, dijo el periodista. Carlos sonrió, una sonrisa llena de paz. Se equivoca, joven, respondió, señalando a Sofía, que supervisaba la cosecha a poca distancia, y a un adolescente alto y fuerte, Mateo, que conducía un pequeño tractor con habilidad. Yo no dejé nada, al contrario, fue aquí donde finalmente lo encontré todo. En el porche de la casa, al atardecer, 2 sillas de madera se mecían suavemente, a veces ocupadas, a veces vacías, pero siempre una al lado de la otra. Eran un símbolo silencioso de su unión, de una compañía que ya no necesitaba palabras. Su historia, que había comenzado con dolor y separación, se había convertido en un testimonio de resiliencia y del poder redentor del amor. El majestuoso roble que habían plantado juntos en el patio trasero el día que renovaron sus votos, era ahora un árbol grande y frondoso, sus raíces profundas y fuertes, su sombra un refugio para las nuevas generaciones de su familia y de su comunidad. El legado de Carlos y Sofía no estaba escrito en los libros de contabilidad de una corporación ni en los titulares de los periódicos, sino en la tierra fértil de la hacienda, en las sonrisas de las personas a las que habían ayudado, y en el corazón de su hijo, un joven que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la integridad, el perdón y la fuerza inquebrantable de los lazos familiares. Su amor, puesto a prueba por la traición y el tiempo, había demostrado ser la inversión más valiosa de todas. Una que seguía dando frutos de felicidad y propósito, estación tras estación. Y así, en la serena quietud del campo, su leyenda se susurraba en el viento, un recordatorio eterno de que nunca es demasiado tarde para volver a casa.